Bueno, pues hoy estamos con África, mi amiga África. África la he conocido hace relativamente poco, se ha cruzado en mi vida hace relativamente poco, pero ha conseguido captar mi atención. Yo la conocí, fijaros, en una formación de profes de yoga y yo la he conocido como una profe de biomecánica, una profesora de biomecánica. Fijaros eso que es sugerente, ¿no? El yoga y la biomecánica. De hecho, a mí me ha permitido entender realmente por qué es tan interesante esta práctica para nuestra salud articular y mental. Total. Pero yo creo que es más interesante que sea África la que se presente, que nos cuentes un poco quién es África. Y lo continuamos. Bueno, pues África es una buscadora, una mujer que está en continuo aprendizaje, en continua búsqueda de entender cómo el cuerpo y la mente funcionan juntas todo el tiempo y que durante mucho tiempo nos han hecho pensar que estaban separadas, ¿no? Llevo más de 15 años dedicándome al ejercicio físico saludable y como una loca del estudio de la anatomía y de intentar entender cómo se mueve cada estructura para crear un movimiento armónico que no genere dolor, que no genere lesión, pues en ese camino de entender pues nos hemos conocido y bueno, y ahora entiendo más el cuerpo y cada vez que entiendo algo, dejo de entender todo lo que estaba entendiendo antes y se me pone todo boca abajo, ¿no? Entonces, como esa búsqueda y esa sorpresa que nos da el cuerpo físico cada día que lo entrenamos, que es una experiencia cada día totalmente diferente a la anterior, aunque hagamos lo mismo. Cada paso que das, sabes menos. Yo tengo esa sensación muchas veces. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención, algo que te escuché, que fue como un boom, y es que en todo yo trabajo, siempre digo que trabajo en el cultivo de la conciencia, es decir, todo lo relacionado con el cultivo de la conciencia. A eso le hemos puesto muchos nombres, ¿no? Últimamente. Desarrollo espiritual, crecimiento interior. Hoy día además, de hecho, parece que vivimos casi en una especie de burbuja, ¿no? de ese crecimiento interior. Entonces, que eso está bien, ¿no? En Occidente sobre todo es necesario. No ha faltado, ¿no? Pero me resultó muy interesante porque, claro, cuando nos movemos en ese ámbito, lo que intentamos es entender de alguna manera cómo funciona nuestra mente, por qué alimentamos los pensamientos que alimentamos, cómo son nuestras emociones las que nos gestionan a nosotros, nuestros comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de ese desarrollo interior, cognitivo, espiritual, llámale como tú quieras, al final lo que intentamos es aprender a gestionar todo eso, que es bastante intangible. Entonces te escuché, que es donde iba, una frase que fue la que captó toda mi atención, que decías algo así como que es inviable abordar un desarrollo espiritual, un desarrollo interior, si no tienes una conciencia plena de tu cuerpo físico como soporte, como estructura. Y eso, pues ya digo, me captó, ¿no? Porque claro, digo, fíjate, es la conexión con el cuerpo que a veces hemos perdido desde hace años. Sí, sobre todo porque si nos vamos a la etapa más primeriza de la vida, ¿no? La parte embrión, el embrión crece gracias al salto que se produce dentro del útero, dentro de la placenta. O sea, la creación se produce gracias inicialmente a las aguas que van conduciendo a ese esperma con ese óvulo a llegar al lugar donde se aloja. Y luego es el movimiento interno que se produce dentro ya de esa lucecita que se ha creado, lo que crea el crecimiento del cuerpo. Entonces el movimiento todo el tiempo, el que nos está sosteniendo. Nacemos y el movimiento es muy intuitivo y nos ponemos a relacionarnos desde el movimiento, ¿no? Los niños cuando no hablan se relacionan moviéndose, jugando.
Y llega un momento de la vida en que eso desaparece el movimiento y entra la mente. Llegamos nosotros, llegamos los adultos. Y llega supuestamente lo adulto y lo que tiene que ser. Niño, no te muevas, que te caes. No te muevas, no te vayas así que te ensucies, no juegues con la arena de la playa, vaya a ser que te la comes y te pongas malo. Y empezamos a quitar movimiento, nos metemos en una realidad social que vivimos. Y luego cuando nos ponemos malitos y enferma la mente y enferma todo, nos damos cuenta de que lo primero que enfermó fue nuestro cuerpo físico y no lo miramos, ¿no? Es como que el cuerpo físico debe estar sano para poder cultivar esa conciencia. Es el movimiento, es el entrenamiento desde la salud. En ningún momento puedo hablar de rendimiento ni de deportes como tal, porque no es mi campo y aunque he tenido algún tipo de relación con ello, me vuelvo de nuevo a la capa anterior de solo salud, ¿no? Que para mí es la más interesante de acercar al mundo. Pero es como el cuerpo físico, cuando no está bien, no puede transitar determinadas emociones, que son las que nos van a transformar. Ni puedo pensar con claridad cuando mi cuerpo no está sano, ¿no? Cuando una persona tiene un dolor X, dolor lumbar, un pinzamiento de ciática, un proceso artrósico que genera dolor, traumatismo de cualquier tipo, fibromialgia, es como cuando la persona tiene dolor, tiene dolencia, tiene su cuerpo físico mal, no puede crecer en esa parte, ¿no? De su ser, de su espiritualidad, no se sostiene. Y hasta que llegamos a ese profesional, quizás, ¿no? De la mente, ese coach, psicólogo, etc., nos estamos olvidando de que lo que va a permitir que esos procesos sean ricos y el profesional de la mente pueda trabajar es que el cuerpo físico lo acompañe, ¿no? Es decir, que si te estoy entendiendo, que la conciencia en tu condición física, sea la que sea, y incluso reconciliarte con el cómo es, con tu cuerpo. Claro, es básico. O sea, es lo que te va a permitir abordar sin quizás ese lastre todo ese trabajo. Y lo va a facilitar. Porque si yo tengo mucho miedo a ver algo o a sentir algo, ¿no? Normalmente el miedo genera tensión y esa tensión se va a reflejar en diferentes partes del cuerpo. Inicialmente en la boca del estómago, con lo cual también me va a llevar a procesos digestivos problemáticos. Me voy a quedar como paralizada, de manera que la zona pélvica y caderas se van a poner muy rígidas, pero si yo tengo una práctica física que me mantiene móvil, flexible, fuerte, esa zona, es como que cuando tenga que enfrentarme a eso que me genera tensión, mi cuerpo físico puede sostenerlo, porque luego voy a tener otra cosa que me lo va a liberar. Entonces, puedo soportar esa emoción, que además ya sabemos a día de hoy, gracias a la ciencia, que todas las emociones generan una química en el cuerpo que incluso pueden cambiar, ¿no? La biología, incluso ya se habla de cambios genéticos, ¿no? Entonces, si la emoción es química y la química es lo que me va a permitir luego generar buenos impulsos a nivel sistema nervioso, músculo, acción, movimiento, el entrenamiento es fundamental para que todo ese mejunje que se está dando en la persona se dé de una manera menos invasiva, menos dolorosa y menos traumática. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, que nos cuenta a personas que tienen pues, algún tipo de problema de movilidad o simplemente el que está en modo alcayata, como hemos hecho en algún momento todos? Muchas veces. Es decir, podríamos decir que si hay ese tipo, digamos, de dolencia o de limitación física, de alguna manera existe falta de conciencia en mi cuerpo. A menudo, o lo que yo me encuentro a diario en mis sesiones y en la gente que va llegando a mí, independientemente de la práctica que traiga previa, yo noto una falta de información real, porque al final, cuando vamos a una sesión de lo que sea, es como hay un profesor o un terapeuta, yo voy, hago en base a lo que me pide
que haga y ya está, y me voy a casa, ¿no? Es como yo en la sesión me encuentro mejor y me voy. Pero no hay una información, no hay un proceso educativo, que es, yo siempre digo que la información cura y el movimiento sana. Hay muchas veces que simplemente dándole a la persona la información de dónde está su lesión, cómo es su estructura lesionada, cómo debería de ser sin la lesión, y dando esas informaciones muy básicas, a la persona ya hay una reducción del nivel de dolor. Es decir, que lo que tú entonces nos estás planteando no es simplemente que la gente haga deporte, sino que la gente entienda. Entienda, ¿no? Que sea consciente de cómo ese movimiento, por ejemplo, sí. repercute en su... Sí, yo siempre digo que hay una responsabilidad por parte de todos con cada uno de nosotros, ¿no? Que es, igual que me levanto y me lavo los dientes, me lavo la cara y me ducho y desayuno y como y pongo lavadora, ¿no? Es como hacemos muchas cosas que crean hábitos saludables. El entrenamiento y el conocimiento de tu cuerpo, que al final es el traje con el que venimos a este mundo y es con lo único que nacemos, vivimos, nos desarrollamos y nos vamos, ¿no? Eso tiene que estar bien, es responsabilidad nuestra. No le puedo dar, no puede hacerse cargo de mi cuerpo físico el profe de yoga, la profe de pilates, el profe de crossfit o el profe de spinning. Eso también es importante. La responsabilidad es mía, ¿no? Entonces, si yo sé qué cuerpo tengo, cómo es mi estructura, qué le viene bien, qué le viene mal, y para eso he tenido que tener un proceso de sentirlo en movimiento. Y yo ya sé lo que me viene bien y lo que no me viene bien, yo ya voy a poder darme de manera autónoma e individual lo que necesito cuando algo no me está resonando bien, ¿no? Me duele un poco la lumbar. Bueno, pues si hacía esto y esto y a ver cómo está, ¿no? La lumbar que hacía en el cuerpo, esto, ¿vale? ¿Y quién estaba implicado? Tales musculaturas y tales estructuras. Voy a movilizarlas con esa información, ¿no? Porque al final tu cadera es tuya, no es del fisio que te trata, ni del profe de pilates que te ajusta. Y de hecho, tú vas a ser la única persona que te acompañe 24 horas. Claro, es como... Claro, yo se lo digo a muchos clientes míos, a mí me ves 1 hora al día, o sea, 1 hora al día, 1 hora a la semana. 2, los que son capaces de priorizarse 2 horas a la semana, pero tú estás el resto. Entonces, son 1440 horas a la semana, ¿no? Las que tenemos, o por ahí andan. O por ahí andan, muchas, un montón. Entonces, no podemos depender de nadie, porque al final esa dependencia que hacemos desde el cuerpo físico para nuestro entrenamiento es un reflejo de todo lo que necesitamos dependiente para nuestra propia vida, ¿no? Busco el amor, busco tal, ¿no? Como todo fuera y no me hago cargo de mí. Proyectamos... Y además tenemos un sistema sanitario que nos pone esto perfecto. Claro, al final proyectamos todas nuestras necesidades fuera, ¿no? Más que me curen. Responsabilizar nosotros. Entonces lo que nos propone de alguna manera es que entienda cómo funciona mi cuerpo, que entienda cuáles son mis limitaciones. Primero lo que tengo, ¿no? Que tengo una rodilla, que mucha gente dice la rodilla aquí, pero como el que dice la puerta allí, ¿no? Es como, ¿y sabes lo que es la rodilla? Sí, cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona y cómo sientes tú esa función en tu propio cuerpo? Porque yo puedo sentir la rodilla desde un punto y tú la estás sintiendo desde otro, y es una rodilla. Claro, yo puedo sentir mi rodilla. Claro, además la única que puedes sentir. Mi rodilla. Y desde ese comprender cómo funciona mi rodilla, yo podría incluso mejorar cierta dolencia. Totalmente. Que se reflejan en mi rodilla. Efectivamente. Te haces cargo de ti. Ajá. Que al final es como, también eso está de moda también ahora, ¿no? El empowerment, el empoderamiento, más el femenino, pero está como todo el mundo quiere ser muy poderoso, y el poder personal reside en que todo esté en equilibrio, ¿no? Claro. Y también es muy interesante, yo conozco gente que me lo cuenta, ¿no? Me dice, yo es que no puedo, es que yo voy a terminar y me dice, no, sí, tienes que decirte que tú puedes. Y no, que no puedo. Claro. Pero además que es verdad que a lo mejor no puede. Es como, claro, pero la idea entiendo que sería como reconciliarte con tus posibilidades. Y sobre todo conocer
que siempre hay una opción de movimiento para cada persona, independientemente de lo que tiene. Y ahí es algo que yo repito, ¿no? Cuando tienes una lesión de rodilla con 30 años, te van a decir que te pares y reposes. Pero si la tienes con 80, te dicen que salgas a la calle. He tenido en mis manos diagnósticos de la misma lesión, con una diferencia de 40 años de edad, y las recomendaciones son completamente contradictorias. ¿Por qué? Porque a la de 80 está más próxima a la muerte y la de 30 no. El problema es que si tú a una persona de 30 la paras, a lo mejor la estás matando en vida. Y a la de 80 la manda a la calle y la estás matando, ¿sabes? Como, vale, siempre hay, yo defiendo, quizás porque en mi campo, ¿no?, que el movimiento es necesario. O sea, es como todo el mundo necesita moverse y pensamos en movimiento, salir a correr 10 kilómetros. No. Claro, todo el mundo no necesita el mismo umbral de movimiento. Por supuesto. Ni todos los días, ni el que corre 10 kilómetros todos los días lo necesita todos los días. A lo mejor que está acostumbrado a hacerlo. ¿No? Hay un doctor, el doctor Light, que dice: no entrenes todo lo que no entrenes todo lo que puedas, sino solo lo que necesitas. ¿No? Entonces, como yo hoy necesito hasta aquí, puedo 1000 más, pero me quedo en lo que necesita mi cuerpo hoy, en base a si tengo que trabajar 10 horas. Entonces, no me voy a reventar, porque a lo mejor ahora por la mañana tengo mucha energía, pero a lo mejor por la tarde ya estoy fundida y esto me va a restar, ¿no? Entonces el entrenamiento también tiene que ser justo y a eso se aprende. Es decir, no necesitas todo el tiempo un entrenador, un profesor o la asistencia a una clase habitual de lo que sea para tú cuidarte. Tú puedes generar recursos tuyos para que ti, te permitan claro, estar continuamente. Es como si tuviéramos que tener un nutricionista y un chef en casa viviendo con nosotros, al entrenador viviendo con nosotros, al dentista viviendo con nosotros. Es como todas las personas que nos enseñan a cuidarnos los tenemos que tener en casa, o le vamos a pagar todos la semana por estar con ellos. El dentista te enseña a lavarte los dientes con 6 años y se acabó. Yo tengo ahí un espejo en el baño grande y cuando alguien entra por la puerta diciendo: yo es que vengo buscando un maestro, digo, ven, y lo llevo y le abro la puerta al baño, digo, ahí lo tienes. Que es un poco de es tal cual, ¿no? Es que cada uno debe de aprender a luego hay gente luego hay veces, ¿no?, y es normal, porque yo he vivido y vivo, ¿no?, de las personas dependientes del profe. Luego está la persona que necesita, o lo guay que es tener ese seguimiento, ¿no?, el decir, voy y que me hagan, ¿no?, y voy a una clase de pilates, a una clase de yoga y tal, y tengo una persona que me va guiando. Pero también es verdad que nos acostumbramos a eso y muchas veces llegamos a la clase sin tener ganas, sin querer ir. Llegamos y la práctica que hay no es la que yo necesito ese día, porque ya he llegado incómodo o incómoda, y es como, si tienes las herramientas, eliges, y en ese elegir está la libertad, ¿no? Que cuando estamos en ese crecimiento, en esa conciencia, la conciencia es libertad, es lo elijo, no lo necesito. ¿Cómo podría entonces una persona que no esté escuchando, que no esté viendo, empezar a acercarse a ese cultivo de la conciencia en su cuerpo físico, para de ahí trabajar toda esa parte más intangible, ¿no?, más espiritual, más emocional? Yo siempre recomiendo que lo primero, que es por donde yo también empiezo a explicar todo, ¿no?, que es lo primero que hacemos cuando nacemos, que es girar y respirar, ¿no? Cuando pasamos por el canal del parto vamos con una dirección, luego se gira y se nace. Entonces, como para mí, como el movimiento estrella para despertar cosas es la rotación, columna, ¿no? Como son movimientos que ya te invitan a un movimiento más grande. Y la respiración, o sea, es como la primera toma de conciencia. ¿Respiro o no respiro? ¿Dónde respiro? ¿Dónde lo tengo? ¿Me llega hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí o hasta aquí? ¿No? Es como, para mí es la primera toma de conciencia. Y entender
estructuralmente cómo se produce la respiración, que eso es una información que en 2 horitas la tiene cualquier persona, no hay que estudiar una cátedra en mecánica respiratoria, y luego tener esas pautas, ¿no? Evidentemente, pues lo ideal, hacer un curso donde nos enseñen eso, ¿no? Donde enseñemos estructura por estructura, qué relación tiene el movimiento, también no solamente con la estructura mecánica a nivel ósea, sino también a nivel muscular y a nivel visceral, cómo eso se relaciona con el sistema nervioso, ¿no? Que al final es el que nos crea el estímulo y con el que nos estamos comunicando todo el tiempo para movernos. Y eso es información que debe de estar en cualquier persona, para luego, con 4 rutinas o 4 baterías de ejercicios, ¿no? Es decir, cadera, ¿no? Un poco así estructural, cadera, pelvis, hombro, cintura escapular, columna y globalidad. Y desde ahí tener herramientas y tener pequeños ejercicios y tener luego la capacidad desde el movimiento intuitivo, que yo le llamo, que es simplemente cogerte una colchoneta, irte al suelo y que salga lo que tenga que salir. Sin necesidad de acrobacias ni de para nada. No, además es algo que... Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Respirar, pararte, movimientos de rotación, es que además son cosas muy sutiles. Además el cuerpo físico, a medida que tú le das movimiento, quiere más movimiento. Entonces, en ese quiero más, luego a lo mejor sí que te apetece apuntarte a no sé dónde o a no sé cuánto, pero sabiendo que la herramienta la tienes y la puedes tener en cualquier lugar del mundo en el que tú te encuentres contigo, ¿no? Y que si de pronto te pierdes, saber que si te empiezas a mover, vas a ir a ti, ¿no? Es como si te paras y respiras, solo tú puedes respirar por ti. Qué interesante. Pues fijaros, ¿no? No hace falta que te lleve a tu profe de mindfulness, ni de yoga, ni de pilates de viaje. Llevas tu cuerpo, llevas las enseñanzas que puedas adquirir. Yo animo a que asistáis a alguna de las clases que imparte África y simplemente llevéis recursos que os van a acompañar pues toda la vida prácticamente, como el que aprende a montar en bicicleta, ya no se te olvida, ya dependerá evidentemente la destreza en base a la utilización, a la salida y demás. Y el poder elegir, ¿no? Es decir, hoy me duele la cadera, ¿qué puedo hacer? Esto y esto, ya está. Esa es yo considero que una de las principales habilidades que desarrollamos cuando hablamos de cultivar la conciencia, la capacidad de elegir libremente, cuando hablamos de despertar. Además toda esa parte, ¿no? De propiocepción, ¿no? Que esa palabra estuvo de moda mucho tiempo, ahora ya sabes que como estamos ahora en la parte espiritual, la propiocepción ya no se habla tanto, pero es como que la propiocepción no es más que la capacidad de saber dónde estás en cada momento situado en el espacio, ¿no? Y creo que eso es básico. Es como, sé cuánto ocupo y a nivel esquema corporal, ¿no? Muchas veces cuando estamos en procesos de crecimiento hay pérdidas de peso muy fuertes o ganancias de peso fuertes, ¿no? Hay momentos donde el cuerpo físico cambia y de pronto empieza a estar torpe en el movimiento. ¿Cómo restauro eso, no? ¿Cómo vuelvo a hacer que mi sistema nervioso se comunique con mi cuerpo tal y como es en ese momento y me reencuentre? Eso suele pasar también, por ejemplo, con las mujeres embarazadas y el momento de posparto. Como hay una transformación física súper fuerte y luego volver, es como en muy poco tiempo ese gran crecimiento y mucho menos tiempo el decrecimiento, ¿no? Y eso a nivel acompañamiento físico, al margen de todo lo que se produce aquí arriba cuando uno es mamá, ¿no? Pero es como hay mucho cambio, igual en los procesos de pérdida de peso, como el cuerpo nos tiene que aguantar, nos tiene que sostener. Interesantísimo. Pues ya veis, el movimiento consciente sin limitación de ningún tipo, como una de las mejores vías para cultivarnos interiormente. Así que, bueno, pues darte las gracias. Te tendremos por aquí otra vez seguro contándonos más cositas y ya está. Sigamos cultivando la conciencia.